Hola, buenas a todos. Mi nombre es Omar, soy ingeniero industrial y voy a aplicar la pestaña modificar, que es esta que tenemos aquí. Los primeros elementos son para modificar el elemento en 3D. Esto se explicará más adelante. Nos vamos a centrar ahora mismo en explicar los elementos para modificar en 2D. Comenzaremos por el comando desplaza. Lo que haremos será trazar un polígono cualquiera. Vamos a L de línea, trazamos el elemento y le damos al comando desplaza, seleccionamos el elemento, pulsamos enter, ahora elegimos el punto base sobre el que queremos desplazarlo y podemos desplazarlo de manera manual hacia otro punto cualquiera, un punto cualquiera en el espacio, o pues indicando una cantidad específica, por ejemplo 200, desplazaríamos 200 unidades, o si no, pues como hemos dicho, hacia cualquier punto. Bien, el segundo elemento sería copiar. Seleccionamos el comando copiar, seleccionamos el objeto, pulsamos enter, pulsamos el punto base sobre el que queremos copiarlo y pues lo mismo, copiamos sobre otro punto de referencia o sobre cualquier punto en el espacio y copiaremos el número de veces que queramos. Bien, aquí a veces tenemos algún problema con el zoom tab, podemos pulsar en RG, que es regenerar, y ya podremos otra vez volver a tener el zoom correctamente. Bien, control Z para borrar los cambios que hemos hecho. La siguiente herramienta sería alargar. Vamos a empezar primero a recortar, que suele ser más importante. Básicamente lo que haremos será trazar una línea que tomamos de referencia para recortar nuestro elemento. Le damos a recortar. Seleccionamos ambos elementos, pulsamos enter y ahora seleccionamos lo que queremos recortar con respecto a nuestra línea de referencia. Por ejemplo, quiero recortar esto y esto, pulsamos enter y hemos recortado nuestra figura con respecto a la línea de referencia. Y esto ya lo podemos borrar. Para el comando alargar, básicamente sería, antes de ello vamos a separar esto, desplaza. Lo separamos una distancia y lo que queremos es alargar estas dos líneas de este polígono con respecto a esta línea. Pues básicamente nos vamos a alargar, seleccionaríamos ambos elementos, pulsamos enter y queremos alargar esto y esto, como veis se alarga hacia la línea donde queremos. Muy bien. El siguiente elemento que vamos a explicar, el siguiente comando será girar. Vamos a borrar esto, vamos a recortarlo para que quede bien. Recortaremos esto sobre esto y sobre esto. Bien. Hemos dicho que es girar. Básicamente damos a girar, seleccionamos el elemento, pulsamos enter, seleccionamos el punto base sobre el que queremos girar y lo podemos girar manualmente o un número de grados específico que será lo normal. En este caso vamos a poner, por ejemplo, 90. Vamos a ver que la figura se ha girado por 90 grados con respecto al punto de referencia que hemos seleccionado. Siguiente será estirar. El siguiente comando, pulsamos, esto básicamente lo que hacemos es estirar las partes que queramos de nuestro polígono o de cualquier elemento. Seleccionaremos por ejemplo este y este, pulsamos enter, seleccionamos el punto base que queremos estirar y aquí vemos claramente como el polígono pues se estira con respecto a ese punto base. Bien, siguiente, esto es un elemento muy importante que se llama empalme. Pulsamos empalme. Aquí lo primero que hay que hacer es seleccionar el radio. Aquí como vemos, para seleccionar el radio hay que poner RA. El radio de empalme, podemos poner, por ejemplo, pondremos 20 de radio de empalme, seleccionaremos este y como vemos aquí, pues aunque se vean pequeños, pero claramente pues se ha empalmado un elemento con otro con un radio de 20. Bien, podemos deshacer esto y ahora otro elemento similar, pero en vez de empalmando con un radio sería con un chaflán. Lo que comúnmente se llama el chaflán, sería similar, solo que ahora lo que vamos a seleccionar es el ángulo. Damos a U de ángulo de chaflán. Lo primero es que seleccionemos la longitud, ya depende del chaflán que queramos. En este caso podemos poner, por ejemplo, 2. Vamos a seleccionar un ángulo de chaflán, que sería, por ejemplo, 45 grados. Y ahora elegiremos pues, los dos elementos que queremos hacer chaflán. Aquí, aunque se ve muy pequeñito, claramente hemos visto que hace un chaflán de 45 grados entre un elemento y otro. Bien, vamos a continuar. Hay aquí otro elemento que esto no se utiliza mucho, normalmente no explicaremos al fusionar curvas con spline
que creamos. Este no lo vamos a explicar, no es realmente importante. El siguiente sería borrar, básicamente sería seleccionar un objeto, pulsamos Enter y lo borra. Podemos hacerlo también con el botón suprimir, es más rápido. Esto sería escala 3D, para los objetos 3D ya lo explicaremos. Esto será escala. Bien, aquí seleccionaremos el comando escala, seleccionamos el elemento, pulsamos Enter, usamos el base el punto de referencia sobre el que queremos escalar nuestro elemento. Y aquí, pues, por ejemplo, si queremos escalarlo a 2 es a 1, pues le daríamos 2, que sería el doble de nuestra figura, escalaría justo al doble. También otro tipo de escala, normalmente si queremos repetir exactamente el mismo comando, le daremos a Enter y nos repetirá justo el comando que habíamos utilizado anteriormente, en este caso escala. Seleccionamos el elemento, pulsamos Enter y punto base, y ahora hay otro tipo de escala que es con referencia. Por ejemplo, tomamos una referencia, queremos tomar una referencia de aquí a aquí, que esto mida, por ejemplo, no sé, 100, pues le damos 100, y en eso serían por 100 metros, que aquí es más pequeño, eso sería escalado a 100 metros. Seguimos con los comandos. Este sería de fase, que es bastante importante. Básicamente lo que sería pues trazar paralelas. Pulsamos en desfase, precisamos lo primero que nos pide la distancia de fase, pues por ejemplo ponemos 30, seleccionamos el elemento que queremos desfasar o hacer una paralela, y como nos desplaza 30 hacia un lado o 30 hacia otro, ya seleccionamos, pinchamos por ejemplo el lado derecho, nos traza una paralela de distancia 30 en perpendicular hacia el lado derecho. Continuamos con la herramienta, en este caso vamos a utilizar matriz, empezaremos por matriz rectangular. Seleccionamos el elemento que queramos hacer una matriz. Básicamente matriz pues para repetir un número de elementos X veces. Le pulsamos matriz, pulsamos Enter y aquí vemos que nos ha escalado, nos ha hecho una matriz de 4 columnas por 3 filas, como vemos en la imagen. Aquí lo podemos modificar, podemos poner el número de filas que queramos, el número de columnas que queramos y vaya, no es más complicado que eso. Pulsaremos Enter y ya lo tenemos. Control Z, volvemos atrás. La siguiente sería matriz de camino. Bueno, esta no vamos a explicar porque no es muy importante. Básicamente sería trazar un camino con una spline y podremos hacer una matriz a través de esa spline. Esta sí es importante, matriz polar, parecida a la primera, pero ya con respecto a un centro de una circunferencia. No haría la matriz. Pulsamos Enter. El punto central, pues pulsaríamos el centro de nuestra circunferencia, por ejemplo aquí. Ves que ya nos lo hace directamente porque hemos dicho que 6 elementos, está por defecto puesto 6, sería 6 elementos alrededor de una circunferencia que le hemos dado de centro por el que hemos querido. Y aquí podemos modificar, por ejemplo, pues no sé, 5 elementos o más, 8 elementos, ya lo que quisiéramos. Usaríamos Enter y ya lo tendríamos. Esto es muy importante, por ejemplo, para temas de engranajes y tal, que diseñaríamos un diente y ya podríamos hacerlo matricialmente el resto. Ahora vamos a si pinchamos en modificar, tenemos una serie de elementos aquí, nuevos elementos, por ejemplo, definir como por capa, este no hemos utilizado, cambiar espacio, tampoco, este sí, descomponer, sí es bastante importante. Básicamente este si tenemos una polilínea que está unida, para crear una polilínea escribiremos pol de polilínea, eso lo que hace es crear un elemento unido. No son líneas sueltas, sino que sería un elemento totalmente unido. Como vemos aquí seleccionando, pues lo selecciona entero. Si lo que queremos es descomponerlo en elementos sueltos, pues nos iríamos aquí a modificar, iríamos a descomponer, seleccionaríamos la polilínea, pinchamos y ya vemos que se ha convertido en elementos sueltos, en líneas sueltas. Como veis, pues es bastante útil si queremos modificar partes específicas de una polilínea ya creada. Más herramientas que tenemos por aquí, tenemos Array Edit. Bueno, esta es si queremos modificar una matriz que ya hemos creado y tal. No es muy importante. Simetría, sí. Lo que haremos será trazar una línea de simetría. Una cualquiera, por ejemplo esta. Y lo que haremos será trazar un elemento simétrico a este con respecto a la línea de referencia que hemos creado, en este caso este. Pulsaremos aquí, pulsaremos en simetría, seleccionaremos el objeto que queremos hacer simetría, este. Nos va a decir que precisamos el primer punto de simetría, que será este, y el segundo punto, pues el otro punto de la etapa. Le pulsamos, si queremos borrar el elemento, aquí nos dice, ¿queremos borrar el elemento de origen? Pues S que sí o N que no.
en este caso no, por ejemplo, nos crea básicamente la figura hecha asimétricamente con respecto a este eje de referencia, sin que haya eliminado la anterior. Bien, más cosillas. Por aquí tenemos otros que no son muy importantes. Alinear, para alinear objetos en 2D y 3D. Esto no hemos utilizado. Partir, esto si queremos partir un elemento por 2 puntos. Es sencillo, pero bueno, esto no se suele utilizar. Partir en un punto es similar al anterior. Juntar, aquí es lo contrario a lo que hemos hecho anteriormente. El contrario de descomponer sería juntar. Que lo que haremos será, por ejemplo, trazaremos un polígono pero con líneas sueltas ahora, sin que sea polilínea. Vemos que son líneas sueltas y lo que queremos es juntarla en una sola polilínea. La seleccionaremos y la daremos a juntar. Juntar. Y ya, y pulsando Enter, pues ya nos la ha juntado. Ya la tenemos como un elemento unido. Bien, pues vamos a borrar esto. Ya como última herramienta pues tendremos longitud, que podemos modificar la longitud de un objeto. Esto no tiene mayor dificultad. Invertir, esto no se suele utilizar mucho. Editar polilínea, si esto sí es importante, realmente importante. Aquí pues lo mismo, podemos tener una línea, como he hecho anteriormente, un polígono hecho por líneas. Podemos acceder a editar polilínea y seleccionando una de ellas tenemos aquí un menú desplegable con el que, por ejemplo, pues tenemos aquí otra vez juntar, que es lo importante. Está también grosor, editar vértices, curvar, pues una serie de opciones. Por ejemplo, si le damos a juntar, seleccionaríamos todo el polígono que queremos juntar y volvemos a darle a Enter y tendríamos creado una polilínea entera. Un menú, pues si le echamos un vistazo, bastante importante y funcional. Por último, pues tenemos editar spline. Si hemos creado una spline de curvas, pues la podemos editar aquí. Editar sombreado, bueno, esto es similar si anteriormente hemos sombreado un polígono. Ahí básicamente lo que podemos es modificarlo, pero vaya, no, esto no es realmente importante, puesto que si anteriormente hemos creado un sombreado, lo tenemos aquí, sombrear, sombreamos esto básicamente pues aquí ya podemos modificarlo. Pulsamos Enter, lo tenemos. Si pulsamos doble clic lo podemos modificar. Y si no, pues como hemos dicho aquí en modificar sombreado, seleccionaremos sombreado y nos aparecerá este menú que también lo podemos modificar aquí. No tiene mayor dificultad. Y por último, pues fusionar curvas, puesto como hemos creado varias splines, pues básicamente lo que damos es fusionar unas con otras. Pues esto ya depende de la funcionalidad que le quiera dar cada uno. Muy bien, pues creo que eso es todo. Lo que es la pestaña modificar. Gracias por su atención y nos veremos en el siguiente tutorial.